Hola, amantes del conocimiento y bienvenidos al 10º episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital a través de destacados profesionales de distintas áreas. Además, conoceremos cómo se conecta la ley con las nuevas tecnologías. Nuestro invitado de hoy es Francisco Barifi. Él es investigador, docente, divulgador en Derecho y Derechos Humanos. Se centra en los derechos de las personas con discapacidad y su intersección con el desarrollo tecnológico. Actualmente es investigador postdoctoral en el programa CONEX Plus y coordinador académico de máster en Fundamentos de Derecho y Tecnologías Disruptivas en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante el 2005 y 2006 fue parte de la delegación española durante la negociación y aprobación de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en Nueva York. Así que sin más preámbulo, déjenme darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Francisco Barifi. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, Un buenos gusto días, tenerte buenas acá. tardes, buenas noches. Sí, claro, desde España transmitiendo hacia Uruguay. Un gusto tenerte en la Rebelión de los Datos. ¿Y te presenté bien? Por Faltó. supuesto, sí, fantástico, gracias. Perfecto. Francisco, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre discapacidad y nuevas tecnologías. Para poner un poco en contexto a las personas, vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue aprobada en el 2008. Y esta convención establece en su preámbulo y de acuerdo a los principios de la Carta de Naciones Unidas el reconocimiento a la dignidad y el valor inherente del derecho a la igualdad y libertades fundamentales, reafirmando la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación. Así es que para empezar con las preguntas, de acuerdo a la inclusión y no discriminación, ¿cómo crees que la tecnología actual está contribuyendo a la implementación de los principios de inclusión y no discriminación en la sociedad, tal como establecen los artículos 4 y 5 de esta convención? Bien, pues el enfoque, bueno, como sucede con el resto de la sociedad, estamos viendo un desarrollo tecnológico disruptivo, ¿sí? Que está cambiando nuestras sociedades, nuestra economía, y el sector de la discapacidad no, digamos, no es menor, ¿no? A esta evidentemente, como bien señalas, la tecnología, bueno, históricamente y actualmente ha influenciado en el acceso y la inclusión de las personas con discapacidad, pero quizás en este momento histórico que nos encontramos, cuando hablamos de tecnología y discapacidad, quizás el hecho novedoso, ¿sí? De esta revolución tecnológica, eh, quizás recae en el hecho de que la tecnología, ¿sí? Puede impactar tanto, ¿sí? En el aspecto relacionado con la deficiencia como con el aspecto relacionado con la remoción de barreras, ¿sí? Si entendemos el modelo social, sabemos que el modelo social, a diferencia del modelo médico, se distingue entre la deficiencia, que es la consideración personal, individual del sujeto, y la discapacidad o la barrera, ¿sí? Que es lo que le impide a la persona ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, la convención se centra claramente en la eliminación de la barrera, ¿sí? Y, digamos, reserva o destaca, ¿sí? La deficiencia, el elemento personal, como un elemento de distinción y de identidad de la persona con discapacidad. Sin embargo, el nuevo desarrollo tecnológico nos permite o nos ofrece soluciones tanto para eliminar barreras como para eliminar deficiencias. Y este enfoque de eliminar deficiencias es probablemente el enfoque más controversial o más complejo de la tecnología respecto del discurso de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Perfecto. O sea, dices el modelo médico, dejarlo un poco de lado también, ¿no? Bueno, en realidad el problema quizás sea que esta nueva oferta o esta nueva promesa de la tecnología, pero quizás pueda implicar un resurgimiento del modelo médico. Porque si recordamos el modelo médico, es llamado modelo médico o rehabilitador, y entendía que la persona con discapacidad, para poder incluirse y gozar de sus derechos,
tenía que rehabilitarse, tenía que curarse, había que borrar, eliminar la deficiencia, digamos, ¿no? Ese elemento, digamos, individual, para poder incluirse en la sociedad. El problema de este modelo médico basado en la tecnología de hace 200 años, digamos, el problema de este modelo médico, de este modelo rehabilitador, era que muy pocas personas podían rehabilitarse a través de la tecnología, digamos, ¿no? De prótesis, por ejemplo, y las personas que no podían rehabilitarse, la solución de este modelo era la institucionalización. Claro. Por eso el modelo médico fue más un modelo institucionalizador que un modelo rehabilitador, porque lo que la tecnología podía hacer para rehabilitar, para eliminar esa deficiencia y convertir a la persona en persona sin discapacidad, eran limitadas. Sin embargo, actualmente, la tecnología actual, sobre todo cuando entramos en el campo de lo que es la ingeniería genética o las neurotecnologías, lo que están ofreciendo es, digamos, precisamente eliminar esa deficiencia, sea mediante la corrección, digamos, ¿no? de la información genética a nivel embrional, o sea a través de neurotecnologías como la optogenética, es decir, corrección de la médula espinal, es decir, lo que ofrece esta energía, esta tecnología, pareciera ser como que es eliminar la deficiencia. Perfecto. Pero claro, para el modelo social, esa deficiencia es un elemento de identidad. Y frente a la convención, esa deficiencia no puede ser motivo de discriminación. Con lo cual, existen ciertos recelos, ciertas inquietudes desde el propio modelo social y del propio colectivo de las personas con discapacidad, de si esta nuevo promesa de la tecnología no va a ser otro nuevo, un resurgimiento del modelo médico, digamos, y rehabilitador de hace 200 años. Te entiendo, claro, tiene que ver también con la voluntad de las personas, ¿no? A querer hacer una intervención, o sea, se mezclan un montón de derechos ahí. Es muy controversial. El debate es muy complejo, porque esto además, es decir, aquí la tecnología no solamente permite eliminar la deficiencia, sino eventualmente permitiría inclusive incluirla. Me explico. Por ejemplo, las personas sordas en general nunca han entendido dentro del colectivo de la discapacidad que esa deficiencia es una abnormalidad o una enfermedad, sino una diversidad cultural, lingüística. Al punto tal que el colectivo de las personas sordas inclusive han intentado, en algunos casos de forma un poco polémica, o al menos polémica para la sociedad, ¿no? Digamos, como intencionadamente generar o tener hijos sordos, es decir, que tengan esta deficiencia. Esta tecnología también permitiría eventualmente, a través de la edición genética, estamos hablando, ¿no? Del sistema del método CRISPR, que permitiría eventualmente, de ciertas enfermedades genéticas, activarlas o desactivarlas, ¿no? Entonces el debate ético aquí es el mismo, si puedo o no puedo. No obstante, el problema es que esta tecnología se empieza a ofrecer aquí como la gran solución para las personas con discapacidad. Otra vez aquí, digamos, ¿no? La primera opción es la de eliminar la deficiencia, hacer que las personas con discapacidad no sean más personas con discapacidad, ¿no? Y si bien esto es una posibilidad y hay que evaluarlo y en algunos casos contemplarlo, desde el modelo social, digamos, ¿no? El principal riesgo, el principal miedo en torno a esta, ¿no? Digamos, ¿no? Esta oportunidad que se ofrece de la tecnología es que volvamos otra vez, digamos, ¿no? Al modelo médico y a dar unas señales sociales en cuanto a que la discapacidad, entendida como deficiencia, es algo negativo, es algo indeseable, ¿no? Y el impacto que eso puede tener en el colectivo de las personas con discapacidad que actualmente, bueno, conviven en nuestra sociedad. Sí, que eso da para largo, es un debate que abre muchas puertas, además, muchas. Sí, sí, exactamente. En cuanto a ejemplos concretos, por ejemplo, de cómo la tecnología, hablando de las partes buenas, ¿no? Lo positivo, mejora la accesibilidad para las personas con discapacidad en diferentes ámbitos como transporte, educación, comunicación. Ahí sí tenemos como cosas positivas, ¿no? Para destacar. Absolutamente, absolutamente. Vamos a centrarnos entonces, olvidémonos de esa, digamos, ¿no? De esa versión, de la polémica, digamos, ¿no? Ese debate en torno a
cómo la tecnología incide en lo que hoy llamamos como la deficiencia personal, ¿no? Y vamos a centrarnos en el otro elemento, el elemento de las barreras, eliminación de barreras a Perfecto. través de la tecnología. Entonces, dentro de este discurso y de este debate, evidentemente, como bien señalas, esta tecnología puede impactar muy positivamente, y de hecho lo está haciendo, respecto de facilitar en la remoción de ciertas barreras para personas con discapacidad. Quizás digamos, el ámbito más importante, al menos según el desarrollo tecnológico actual, yo creo que está en el ámbito de la comunicación. En el ámbito de la comunicación, esto entendiendo que la convención define y plantea que el lenguaje es solamente una forma de comunicación, y que existen métodos alternativos de comunicación, como el lenguaje de señas, el braille, pero bueno, entendamos que para el colectivo de la discapacidad la comunicación siempre ha sido, digamos, ¿no?, un gran desafío, simplemente por los diferentes formatos comunicacionales que tenemos, ¿no? Ahora bien, esta tecnología justamente, y sobre todo a través del desarrollo de inteligencia artificial, un poco lo que está permitiendo, así como esta tecnología ya hoy en día prácticamente permite traducción simultánea de diferentes lenguas, también está permitiendo, o al menos permite, desde el punto de vista técnico, facilitar la accesibilidad y la comunicación en diferentes formatos entre las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, a las personas que utilizan lengua de señas, a través del uso del dispositivo, ellos pueden, digamos, ¿no?, utilizar el dispositivo para captar audio y generar texto, o generar avatars con lengua de señas, o viceversa, o a las personas con visión baja o ciegas. Esta tecnología permite, a través del uso del móvil, que se capte una imagen que se vaya a reproducir, o se vaya describiendo a la persona de baja visión, se le vaya describiendo lo que tiene frente a ella, ¿no? Entonces, evidentemente, desde la interacción de diferentes formatos, en la comunicación probablemente sea uno de los ámbitos donde mayor aprovechabilidad, digamos, ¿no?, podemos tener de esta tecnología. Perfecto. También mencionaste el ámbito de lo que es el empleo, y esto principalmente porque esta tecnología, que es principalmente tecnología digital, es una tecnología de la cual podemos acceder desde nuestras casas, en nuestros domicilios, ¿no? Entonces, ya previamente, mucho antes de esta revolución tecnológica, la digitalización permitió al colectivo de las personas con discapacidad acceder a la educación, y esto se puede ver claramente en que, digamos, ¿no?, las personas con discapacidad, digamos, participan, digamos, en porcentajes muy elevados en todos aquellos formatos educativos virtuales, ¿no? Y esto tiene que ver con que, digamos, soluciona muchísimas barreras comunicacionales empezando, pero también arquitectónicas, físicas, y de asistencia personal para la persona, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy por hoy prácticamente podamos hacer la mayoría de las actividades diarias y profesionales desde casa, y esto quedó un poco bastante evidenciado con la pandemia, ¿no?, de cómo podíamos trabajar, podíamos educarnos, podemos relacionarnos con la administración pública, todo desde casa, ¿no? Entonces, esta facilitación de la vida en el hogar y de integración de la vida personal y profesional en el hogar para las personas con discapacidad tiene grandes ventajas. Obviamente que eso siempre tenemos que tener en cuenta, que esto no sea contraproducente para que nuestros estados digan, bueno, la solución para la inclusión de las personas con discapacidad es Online. que se queden en sus casas, ¿no? Online, ¿no? Evidentemente, necesitamos seguir La garantizando la vida social. accesibilidad física, la vida social, como a todas las personas. Totalmente. Simplemente
decir que con esta tecnología se ha mejorado mucho el ámbito, por ejemplo, de la formación y la educación, ¿no? Y paralelamente con eso también esta tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial, también ofrece grandes, digamos, ¿no? Promesas, si se quiere, en el ámbito de lo que llamamos como la asistencia personal. La asistencia personal. Si bien la asistencia personal en el ámbito de las personas con discapacidad está a día de hoy, digamos, no es casi exclusivamente llevada a cabo por una persona física, se están desarrollando y ya existen dispositivos robóticos o mismos dentro de lo que son las plataformas y de los teléfonos celulares, dispositivos de asistencia personal, tanto en el ámbito sanitario, como en el ámbito educativo, como en la vida diaria, chat conversacionales, sistemas de recomendaciones, es decir, toda esta nueva, digamos, tecnología de inteligencia artificial asistencial que viene a actuar como una especie de copiloto nuestro que nos ayuda, al cual podemos hacerle preguntas, al cual le podemos interactuar, le podemos pedir ayuda. Bueno, esta dinámica se presenta como muy positiva para el ámbito de la discapacidad, porque permitiría mayor asistencia personal y al mismo tiempo evitar algunos de los problemas que se generan con la asistencia personal humana. Y estos son conflictos de relaciones de poder, digamos, ¿no? Bueno, todos los problemas que se derivan de una relación personal entre la persona que presta el apoyo y la persona que recibe el apoyo, ¿no? Al hacerlo de forma electrónica, perdón, a través de la tecnología, esto permite eliminar, digamos, ¿no? Algunos de esos problemas, al tiempo que, y esto también es muy importante, esta tecnología además no solamente permite generar asistencia virtual, sino que permite que esa asistencia virtual sea personalizable o personalizada. Es decir, la puedo adaptar a las circunstancias de la persona. La inteligencia artificial aprende, por decir una forma, y se puede adaptar al contexto de un sujeto, puede aprender de la situación de esa persona y por ende puede prestar un apoyo personalizado, ¿no? Que sea específico para ese sujeto. Perfecto. Sí, vi una muestra de una empresa que está trabajando en el metaverso y está haciendo soluciones específicas para personas con discapacidad para distintas... acá hay un tema que hay que tener cuidado con la discapacidad, con la identidad, ¿no? Que esta tecnología no afecte esa identidad de esa persona. No volvamos de nuevo al modelo que decías vos, médico, como que siempre estamos como en un círculo, ¿no? Bueno, cuidado con esto. Entonces, lo que nos decían estas personas de esta tecnología era que trabajaban con las personas de discapacidad haciendo las recomendaciones. O sea, que ahí está la parte que es fundamental. Que no falte en esta nueva tecnología la persona que tiene discapacidad con los aportes que tiene que hacer. Absolutamente. Aquí el empoderamiento, como bien dices, la identidad de la persona con discapacidad y el resguardo de la misma es fundamental. Si no, vamos a entrar otra vez en un sistema paternalista, caritativo, y donde al final digamos, el médico o en este caso el técnico son los que van a ir decidiendo lo mejor para las personas con discapacidad, ¿no? Y volvemos otra vez, ¿no? al viejo modelo médico, al modelo paternalista y al que las personas nunca no tenían voz ni decisión. Totalmente. Sí, esa es como la parte donde hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? En cuanto a temas laborales, ¿cómo se puede conciliar la protección de datos personales sensibles, como lo establece el Reglamento General de Protección de Datos, con la necesidad de las personas con discapacidad de acceder a oportunidades laborales en entornos que son cada vez más automatizados y basados en texto, ¿no? Algoritmos. Porque Bien, aquí a la hora de buscar claro. empleo, hay muchos factores, ¿no? Donde podemos nuevamente ver discriminación o segregación o sesgos. Bien, a ver, aquí hay varios temas y yo la respuesta no lo tengo porque la cuestión relacionada con el uso de los datos personales en el entorno digital y con la tecnología, sobre todo de inteligencia artificial, es un problema para la humanidad. Evidentemente vamos a tratar de encontrarle aquí el enfoque de discapacidad, pero
quiero decir con esto, este no es un problema de las personas con discapacidad, es un problema de la humanidad, es un problema de la tecnología en relación con las personas, ¿no? En cuanto a que esta tecnología puede leer, o sea, primero, lee mucho de datos personales y sobre todo infiere, deduce o interpreta datos personales, digamos, que dan información digamos, de la esfera de la intimidad o de la privacidad. Eh, a ver, en materia laboral, el principal riesgo de discriminación probablemente pueda estar dado en que esta tecnología, sobre todo a través de lectura de lo que son datos biométricos, los biométricos, los datos biométricos, la biometría, que ahora se empieza a hablar mucho, la biometría es una técnica a través de la cual, por ciertas características físicas de una persona, la puedo identificar. Digamos, ¿no? El dato biométrico más clásico y que todos conocemos es la huella dactilar. Si todos tenemos una huella dactilar, entonces yo accedo a ese dato biométrico, puedo saber, digamos, ¿no? Como cada uno tiene una diferente, evidentemente puedo acceder a la identidad de esa persona. Ahora el problema es que con la digitalización, con esta tecnología, digamos, se ha incrementado, digamos, con creces, digamos, ¿no? Los formatos de obtención de datos biométricos. Es decir, ya no es solamente a través de la huella dactilar, sino también, por ejemplo, a través del reconocimiento facial. Es decir, una cámara puede hacer una lectura biométrica de mi cara y obviamente identificarme, ¿no? Aquí igual seguimos con lo mismo, ¿no? Pero quizás aquí el gran problema se plantea en que esta tecnología biométrica, además de identificar al sujeto, puede inferir datos sobre su comportamiento o sobre su intimidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A través de la lectura biométrica yo no solamente puedo saber que Francisco es Francisco, sino también puedo saber, digamos, si Francisco, por ejemplo, tiene algún trastorno de comportamiento o alguna discapacidad psicosocial, o Cognitivo. alguna discapacidad intelectual o cognitivo. Es decir, digamos, y simplemente a través de lectura de datos biométricos, digamos, ¿no? Sea a través de una cámara de reconocimiento facial o cualquier otro dispositivo, la empresa, digamos, ¿no? Que comercializa ese sistema tiene la posibilidad de obtener datos personalísimos, ¿no? Convengamos que una de las cosas uno de los aspectos que más digamos, se había ganado, por decir una forma, en la lucha contra la discriminación laboral de personas con discapacidad, y era que el hecho de la deficiencia sea considerado como un dato personal. Es decir, uno no tiene por qué decir en un currículum o en una digamos, en una solicitud de empleo que es ciego, que es sordo o que tiene discapacidad intelectual, ¿no? Porque eso es un dato personal, de la misma forma que no tiene que decir, digamos, qué religión profesa o qué partido político digamos, ¿no? O el color de la Son piel. datos muy personales o en color de la piel. Son datos irrelevantes para el proceso de contratación. Sin embargo, estos datos pueden ser obtenibles, ¿no? A través de sensores biométricos, sin que la persona se entere. Entonces, desde este enfoque, uno de los grandes problemas y es que digamos, va a ser muy fácil con esta tecnología detectar cuando estamos frente a una persona con discapacidad sin que la persona con discapacidad revele dicha información. Entonces, aquí un poco decir cómo protegemos contra esta situación. Y ahí, básicamente, lo que necesitamos son regulaciones muy fuertes en torno al uso de esta tecnología en ámbitos cruciales como la contratación laboral de personas con discapacidad. No obstante, esto se está regulando, se está discutiendo y la verdad que hoy por hoy no tenemos digamos, ¿no? una solución legal sobre cómo proteger, digamos, ¿no? Cómo solucionar este problema. Claro, Pero porque evidentemente
es una preocupación. Se está regulando, la Unión Europea está regulando la IA ahora, pero ahí se abre otra puerta con el tema laboral y las cuotas. Yo no sé si en España tienen también el sistema de cuotas para Sí, temas de sí, problemas. sí, sí, sí. Entonces, nuevamente como que chocan todos estos derechos, ¿no? Es como que es permanente la cantidad de regulaciones que hay que ir adaptando y muy rápido. Exacto, exacto. Y es tan rápido que el derecho no llega a tiempo regular. Ya mencionabas del Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial, que se aprobó hace Nada. escasos meses y que entra en vigor ahora, en junio o julio. eh, y que ya hay personas que dicen, bueno, ya ese marco regulatorio está Obsoleto. desactualizado, ¿no? No obsoleto, pero sí, evidentemente, digamos, no le faltan enfoques. Esto un poco para denotar la rapidez con la cual evoluciona la tecnología y, obviamente, digamos, ¿no? La lentitud de nuestros procesos, digamos, democráticos y de formulación de normas, que además requieren seguir de ciertos trámites parlamentarios y también de cierta discusión, ¿no? Porque también es necesario algún tipo de discusión, algún tipo de debate, ¿no? No simplemente adoptar normas o encargarle normas a algún experto para que lo resuelva, ¿no? Mucho de esto que estamos discutiendo, previamente a decantarnos por alguna solución normativa o ética, probablemente lo que corresponda previamente es hacer un debate, es discutirlo como lo estamos haciendo aquí, digamos. Es decir, cómo lo solucionamos, cómo abordamos los problemas específicos para el colectivo de la discapacidad y sobre todo cómo logramos que esto sea efectivo, ¿no? Perfecto. Y pasando al tema de neuroderechos y neurotecnología, que también es otro tema que está muy en boga. ¿Cómo se puede garantizar que las neurotecnologías en su búsqueda por esta mejora humana no discriminen ni perjudiquen la identidad y la diversidad de las personas con discapacidad? Y bueno, y ahí entramos de nuevo en el marco regulatorio, pero básicamente Chile, por ejemplo, reguló los neuroderechos y fue como pionero en hablar de este tema y de los riesgos, sobre todo estableciendo el tema de los riesgos. Entonces, Sí, es cierto. la Sí, mejora humana correcto. a través de la neurotecnología, esto es algo a pensar, ¿no? Perfecto. Sí, evidentemente sí. Vamos a resumir muy brevemente a qué tecnología estamos hablando, ¿no? Es decir, cuando hablamos de neurotecnología, principalmente estamos evaluando la posibilidad de conectar nuestra mente con Una una máquina. computadora, con una máquina, ¿no? Es decir, eh, eh, esa conexión, digamos, ¿no? de nuestra mente con una máquina puede permitir, por un lado, la obtención de información sobre lo que pasa dentro de mi mente, eh, pero también a través de la tecnología yo puedo no solamente leer, saber lo que pasa en la mente, sino puedo incidir, puedo manipular, puedo generar algún efecto en la persona a través de la manipulación de la mente. ¿Mm? Eh, y esto, evidentemente, vuelvo a repetir, ya no solamente para el ámbito de las personas con discapacidad, sino para las personas en general, se plantea como un límite, digamos, un límite humano fundamental. Es decir, digamos como que la mente es la última frontera que tenemos los seres humanos frente a lo que es nuestra personalidad, a lo que es nuestros deseos y preferencias y a lo que es nuestra propia identidad, ¿no? Obviamente conectar mi mente a una computadora puede ser muy beneficioso en términos tecnológicos y para el ámbito de la discapacidad. Ahora vamos a ver para qué. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la conexión, digamos, ¿no? con el mundo digital siempre es bidireccional. Es decir, si yo me puedo conectar con mi mente a una computadora, entonces esa computadora también se puede conectar a mi mente. Es decir, entra aquí el problema del hackeo. Es decir, evidentemente alguien puede, digamos, entrar, digamos, ¿no?
y leer mi información mental o puede entrar y manipular mi comportamiento. Y ambas cuestiones, lo que es leer mi información mental, que en algún punto es información personal e íntima, y la otra es manipular mi comportamiento, estas dos posibilidades se entiende desde el punto de vista del derecho, de la ética, de los derechos humanos, que es un límite muy importante que debe ser marcado, digamos, ¿no? Y sobre todo garantizado, garantizado. Por eso por eso surge la idea de los neuroderechos, ¿no? Es decir, y que algunos plantean, dicen, bueno, esto es como una inflación, digamos, ¿no? ¿Por qué hablar de neuroderechos si nosotros ya tenemos protegida, digamos, ¿no? nuestra integridad mental a través de los derechos humanos? Bueno, yo un poco lo que se dice es, bueno, lo que pasa es que este tipo de desarrollo tecnológico, digamos, genera un dilema y un problema ético-legal que no es posible abordarlo con las soluciones jurídicas que digamos, ¿no? De la Claro, regla excede. analógica. Excede. Pero más allá de los defensores de los neuroderechos, inclusive dicen, bueno, si no quieren, no hablemos de neuroderechos, hablemos de garantías o hablemos de salvaguardias de la privacidad mental, ¿no? Y aquí es donde surge un nuevo, como algunos dicen, como un nuevo derecho. Algunos dicen, no, esto está metido dentro de un derecho humano, y otros dicen, no, esto es un derecho nuevo, lo que es la privacidad mental, como un derecho humano inherente, inalienable, que requiere, digamos, ¿no? Para, digamos, ¿no? una regulación, unas salvaguardias muy reforzadas, como podría ser en su momento, digamos, nuestros sistemas constitucionales analógicos, clásicos, digamos, prácticamente en todos nuestros países del mundo, inclusive, vamos a encontrar dos garantías constitucionales muy reforzadas. ¿Y qué son? Lo que es la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad del correo. Que son dos garantías que vienen del constitucionalismo liberal. O sea, están en nuestras constituciones, inclusive algunas de 200 años. ¿Por qué se plantearon estas dos garantías tan reforzadas como lo que es la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad del correo? ¿Por qué? Porque en la época analógica, la privacidad, toda nuestra privacidad, justamente, y nuestras conversaciones privadas, ocurrían en esos formatos, en esos espacios, Claro. a través de la comunicación epistolar, el correo de toda la vida, o el domicilio privado. Ahora, claro, el problema es que hoy ya la tecnología ha hecho de que nuestra privacidad ya no esté más en el hogar, en nuestro correo postal, ni siquiera en nuestro correo electrónico, sino que ya nuestra privacidad está en nuestros datos, en En la huella digital, móviles, digamos. en La la huella huella digital, y está en la nube, es decir, en la nube. Ya la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad del correo, como garantías constitucionales, ya no nos sirven más para proteger la privacidad. Entonces, evidentemente, y creo que es un poco lo que está intentando hacer Chile, bueno, todavía no lo pudo hacer en cuanto a la reforma constitucional, pero más allá de crear derechos, quizás lo que sí tengamos que hacer en nuestros sistemas constitucionales es crear algún tipo de garantía de este estilo. Así como tenemos la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad del correo, tengamos la inviolabilidad de la privacidad mental, garantizada constitucionalmente. Me parece que este sí es un paso que necesariamente tenemos que dar, porque lo que está en juego, el bien jurídico protegido, es muy sensible. Es muy sensible. Perfecto. Y lo que decías tú, ¿cómo afecta a las personas con discapacidad el tema Bien, sí, correcto. de las Bien, neurotecnologías? a ver, esto hay varias lecturas en las cuales yo puedo, digamos, ¿no? Generar algún tipo más de preocupación, ¿no? En torno hacia los derechos de las personas con discapacidad. Quizás el primero tenga que ver con que si examinamos cómo es el abordaje de nuestros sistemas de salud mental actualmente, tanto normativo como ético, enseguida descubrimos que desde el momento en el cual alguien alega que una persona tiene una alteración mental, automáticamente se le priva a la persona de tomar decisiones, ¿no? Y no solamente se le priva a la persona de tomar decisiones, sino que
todas las intervenciones y todas las decisiones que se hagan en relación con esa persona las termina adoptando el médico o un representante, La curatela. y siempre a la luz de la curatela. Entonces, claro, el principal problema que veo con esto es que en todo lo que es el abordaje de salud mental, digamos, ¿no? Porque esta tecnología, la neurotecnología, tiene claramente una aplicación bastante directa e importante en el ámbito de la salud. Recordemos que a través de la neurotecnología yo puedo modificar el comportamiento, puedo leer, digamos, ¿no?, la información mental, y entonces evidentemente es muy probable, bueno, de hecho está sucediendo, digamos, ¿no?, como que hay muchas aplicaciones de neurotecnologías aplicables al ámbito de lo que es la salud mental o la discapacidad psicosocial. Pero el problema que tenemos es que nuestros sistemas actuales, salvo contadísimas excepciones, son, digamos, ¿no?, violatorios de los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a digamos, ¿no?, a la autorización de prácticas contrarias a los derechos humanos, ¿no? O sea, hemos tenido en los últimos 20 años numerosos estudios e informes en el ámbito de salud mental, inclusive de los relatores contra las torturas, ¿no?, que han examinado las prácticas comunes y recurrentes en materia de salud mental, como puede ser el electroshock, como puede ser la medicalización, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que estas, digamos, son prácticas, digamos, sistemáticas, que se toman siempre ajenas a la voluntad de la persona, y que en general se justifican por el mero hecho de encontrarse en el ámbito de salud mental. Es decir, si lo decíamos respecto de cualquier otra persona, no se autorizarían esas prácticas, pero en el ámbito de la discapacidad sí. Entonces yo creo que el principal riesgo que tenemos, no el único, el principal riesgo de la neurotecnología está relacionado con la toma de decisiones, con garantizar la toma de decisiones y el derecho a la información de la persona. Es decir, porque es un ámbito donde muy frecuentemente o muy habitualmente, digamos, se vulneran el derecho de la persona con discapacidad a tomar decisiones con aptos. Y ahí volvemos al tema de la convención, ¿no? Porque la convención establece el tema de los ajustes razonables, pero también dejar de lado un poco la curatela y darle más autonomía. O sea, Exacto, hablamos de que hay que como que tener presente la convención hasta el momento para garantizar estos derechos. Absolutamente, sí, yo creo que es importante no perdernos en este punto, de seguir tomándonos en serio el artículo 12, artículo 13 de la Convención, y tener en cuenta que, digamos, estas neurotecnologías son riesgosas y vulneratorias de los derechos humanos, pero que en el ámbito de la discapacidad, previamente a analizar todas esas vulneraciones, tenemos que garantizar el derecho de la persona a tomar decisiones y a ser informada sobre digamos, ¿no?, el procedimiento o la técnica terapéutica. Perfecto, así que como marco jurídico, claro, tenemos ahí como techo, digamos, como paraguas, mejor dicho, la convención. Absolutamente. Yo creo que la convención, y esto lo dice el relator de la ONU, bueno, el ex relator, Gerard Quinn, el año 2021, hacia diciembre de 2021, emitió una especie de informe sobre el impacto de la inteligencia artificial, más concretamente en los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y él destaca, principalmente, que la convención debe ser el documento de referencia, el documento marco para analizar el impacto de la tecnología en los derechos de las personas con discapacidad. Perfecto. En cuanto a los ajustes razonables, estos que también establece la Convención, ¿cómo pueden las empresas y las organizaciones cumplir con la obligación de proporcionar estos ajustes a empleados con discapacidad? ¿Y qué ejemplos podrías darnos de buenas prácticas respecto a esto? A ver, entiendo, importante aquí siempre es distinguir entre lo que es accesibilidad y ajustes razonables, ¿no? Y esto también lo distingue el propio comité. Digamos, la
digamos, la remoción de barreras de las personas con discapacidad debe ser siempre principalmente a través de los criterios o estándares de accesibilidad universal. Es decir, a través del diseño universal hay que crear entornos accesibles y hacer los entornos accesibles para que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas de la forma más efectiva y más sencilla. Entonces, la accesibilidad, digamos, ¿no? Es decir, la inclusión de estándares de accesibilidad debe ser como la regla. Ahora, los ajustes vienen a actuar aquí como la excepción, ¿no? Excepción a la regla. Entonces, yo utilizo ajustes cuando no puedo garantizar, digamos, ¿no? La accesibilidad. Es decir, cuando las garantías o las normas de accesibilidad vigentes no son suficientes para garantizar, digamos, ¿no? Mi igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, por eso se dice que la accesibilidad universal siempre es una medida personal, individualizada, y siempre cuando los estándares de accesibilidad no cumplen o no son suficientes para cumplir con digamos, ¿no? El derecho a la igualdad de acceso que tenemos. Entonces, bueno, un poco lo que se dice además es que estas medidas de ajuste razonable, siempre que sean proporcionadas y no digamos, sean razonables y no generen una carga desproporcionada para el obligado. Ahora bien, un poco lo que hemos estudiado a nivel preliminar, porque todo esto es tecnología en desarrollo, un poco lo que hemos visto y es que la tecnología digital, sobre todo de inteligencia artificial, digamos, puede ayudar a facilitar la implementación de ajustes razonables. Simplemente, quizás, digamos, utilizando la tecnología para buscar las mejores soluciones en un caso concreto. Pero quizás lo que tiene esta tecnología justamente es la posibilidad de personalizar las adaptaciones. Entonces, por ejemplo, pensemos en una empresa en la cual haya personas con discapacidad que utilizan diferentes formatos de comunicación. Uno utiliza lengua de señas, el otro es una persona ciega, y el otro es una persona con discapacidad intelectual que requiere de, digamos, ¿no? de lenguaje sencillo, ¿no? Del lenguaje sencillo. Tres estándares de comunicación diferentes. Uno lengua de señas, otro audiodescripción y otro lenguaje sencillo. Entonces, evidentemente, quizás en todo lo que es la comunicación dentro de una empresa, se puede establecer una medida, un sistema de inteligencia artificial, y esto es fácilmente adaptable, para que, no sé, el jefe de la empresa pueda enviar una comunicación a todos sus empleados, pero que a cada uno de los empleados le llegue en el formato comunicacional, digamos, específico que necesita. Entonces, la persona que utiliza lengua de señas, esa comunicación no le va a llegar en un texto, sino le va a llegar en el formato que él necesita. Segmentado. Entonces, un ejemplo segmentado de cómo esta tecnología, en su capacidad de personalización, puede facilitar los ajustes razonables. Porque, por ejemplo, en este caso puedo hacer que una única medida se adapte a tres formatos diferentes, ¿no? Que se ajuste razonable de diferente forma para tres colectivos de personas con discapacidad. Y todo de una forma bastante armoniosa. Perfecto, y eso capaz que no implicaría tampoco grandes costos, sino más bien un tema de voluntad de hacer este sistema quizás con la gente de informática o trabajarlo un poco con la gente de recursos humanos. Absolutamente. Claro, claro. Imagínate que esto en un formato analógico hubiéramos necesitado tres traductores. Un traductor de lengua de señas, un sistema de audiodescripción y un intérprete de lenguaje sencillo. Claro. O sea, esto en el ámbito analógico, esta interpretación la hace un humano. Y aquí la tecnología nos permitiría reemplazar digamos, ¿no? la interpretación que hace el humano para hacerla de forma automática y en tiempo real. Eso es genial. Prácticamente, digamos, y estas son las posibilidades tecnológicas. Claro. Ahora, si esto existe o no, no estoy
seguro. Pero puede ser que Y exista. aquí es donde, de ahí después, pero creo que aquí es donde el colectivo de la discapacidad tiene algo que hacer, El ¿no? aporte, claro, de la importancia, Digamos, ¿no? ¿no? De reclamar todo este tipo, ¿no? Y es un poco lo que vengo insistiendo al colectivo de la discapacidad, no solamente en eh, En destacar, acceso. ¿no? aquellos riesgos, sino también la necesidad de empoderarse, de tomar el control, de decir, bien, si esta tecnología es empoderante, si esta tecnología puede ayudarnos a la realización de nuestros derechos, bueno, hay que tomar el toro por las astas, digamos, ¿no? Y el propio colectivo de la discapacidad, el propio sector, ir promoviendo el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Ir pidiéndola, ir demandándola, ir obligando, por una forma, a los desarrolladores a desarrollar. ¿Y cómo ves a los diferentes colectivos parados frente a esta temática que a veces nos asusta a todos? Imagínate cómo puede ser tomar el toro por las astas, ¿no? Sí. A ver, curiosamente, contrariamente a lo que se suele pensar, el colectivo de la discapacidad está más al tanto, ¿m? De la tecnología digital que el resto de las personas. Por ejemplo, yo recuerdo una conferencia que tuve hace no mucho tiempo era sobre el impacto del COVID en el colectivo de la discapacidad, y un poco lo que enseñaba desde el ámbito de la discapacidad, y es que cuando apareció la pandemia y todos tuvimos que quedarnos en casa y empezar a utilizar el Zoom para comunicarnos y actuar, claro, para el colectivo de la discapacidad esto ya lo veníamos haciendo desde hacía más de una década. Claro. O sea, las personas con discapacidad ya vienen utilizando Zoom, utilizando el e-learning, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo, justamente porque era una tecnología empoderante, en cierta manera. Entonces, quiero decir con esto es, el colectivo de la discapacidad tiene un conocimiento un poco mayor al resto de las personas de la tecnología digital y De los alcances. ventajas Claro. y de los alcances que ella puede tener, inclusive para remover barreras, ¿no? Entonces eso es un elemento positivo. Claro, no lo había pensado. El año pasado. Nunca, Sí. no lo había pensado, que claro, que ustedes siempre están mucho más avanzados en eso porque necesitan ir buscando nuevas herramientas y nuevas formas de comunicación, y en esa búsqueda, que nosotros vamos mucho más lento, claro, están mucho más embebidos en estas tecnologías. Claro, o sea, la discapacidad ha tenido que hacer frente a los problemas de accesibilidad física, a los problemas de comunicación, de utilizar diferentes formatos de comunicación, de diferentes lenguas, es decir, todos esos problemas que se empezó a enfrentar la humanidad ahora, la capacidad los viene tratando ya hace mucho tiempo. Hoy, y sin recursos, sin apoyo, así todo el colectivo de discapacidad encuentra esa forma de desarrollarse y de comunicarse y de conectarse. Perfecto. Ahora, y en un estudio que participé, que trabajó la Universidad Carlos III junto con la Fundación 11, que es el primer estudio sobre impacto de la inteligencia artificial en los derechos de las personas con discapacidad, en el mismo, la Fundación 11 hizo una especie de encuesta al colectivo de las personas con discapacidad sobre conocimiento de tecnología asistencial, de chatbots, de sistemas de recomendaciones, etcétera. Y para mi sorpresa, en general, el colectivo está bastante al tanto, vuelvo a repetir, mucho más que el resto de las personas. Quizás lo que sí falta, por un lado, creo que recién ahora el colectivo de la discapacidad empieza a darse cuenta de la trascendencia que tiene el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial para el futuro de la discapacidad. Creo que hasta ahora veníamos muy preocupados por inclusión laboral, por capacidad jurídica, es decir, por los temas clásicos que además son muy atendibles, ¿no? Del colectivo de la discapacidad, y el tema de la tecnología lo teníamos ahí un poco medio aparcado, medio marginal, ¿no? Creo que ahora que está cobrando el protagonismo, la centralidad que tiene, porque como ya de lo que venimos hablando, se van dar cuenta del impacto que tiene esto para el sector, toda la discapacidad y para los derechos de la persona con discapacidad. Quizás lo que sí estaría faltando aquí, me parece, y es
el colectivo de la discapacidad se empodere un poco más. Es decir, yo creo que aquí a la tecnología, digamos, hay que mirarla con escepticismo, pero también hay que ser conscientes de que esto es un fenómeno imparable. Entonces, o sea, estas tendencias digamos, ¿no?, de la inteligencia artificial en nuestra sociedad es una tendencia imparable, y frente a esto no cabe rechazar la tecnología sin más, digamos, ¿no?, sino mirarla de forma crítica, pero sobre todo abrazarla, ¿no? Yo digo abrazarla porque es entenderla. Primero, una de las primeras cosas que hay que hacer es entenderla, saber utilizarla, saber manejarla. Y creo que aquí sí es fundamental, y esto no lo estoy viendo mucho, y es que desde el sector de la discapacidad se empiece a desarrollar tecnología inclusiva. Es decir, digamos, así creo que un poco la razón por la cual la Convención de la ONU terminó siendo tan buen texto, ¿no?, y al punto tal que hoy por hoy todavía, ya con casi 20 años de vigencia de la Convención se sigue marcando como el estándar universal y ampliamente aceptado de derechos de las personas con discapacidad. Prácticamente casi todo el colectivo de la discapacidad está alineado en torno a que el documento que mayor representa los derechos de las personas con discapacidad es la Convención. Y la razón por la cual es porque la Convención fue principalmente, el contenido de la Convención fue propuesto por las propias personas. Perfecto. Participé del proceso de negociación. Siempre lo hemos destacado en algunas publicaciones sobre esa participación, en cuanto que fue la primera vez que en un tratado internacional de derechos humanos, que es un ámbito, tengan en cuenta que el ámbito de la ONU es un ámbito muy formal, muy diplomático, donde aquí solo los estados y a través de sus representantes tienen voz y voto para participar en un proceso. Es decir, es un ámbito muy, muy formalista, donde la figura del Estado tiene un rol casi exclusivo. Y se logró, a través de la presión de las personas con discapacidad, la participación de las organizaciones en el proceso de negociación, que lo hicieron con voz y sin voz. Pero lo curioso fue que la participación era obviamente formal de los estados, y al final de las rondas de negociación se le daba la voz a personas con discapacidad, y siempre eran los mejores aportes. O sea, para estudiar el texto y mejorar ese texto. Asesorando los gobiernos, se aliaron, digamos, ¿no?, asesorando sus propios gobiernos, y entonces fue el colectivo el que fue casi susurrando en el oído a los representantes de los estados lo que teníamos que ir incluyendo en la convención. Y el resultado, este fue el famoso paradigma, o mejor dicho, el eslogan ¿no?, de nada para nosotros sin nosotros. Nothing for us without us. Es el eslogan que se utiliza desde el modelo social, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros. Si van a hablar de derechos a personas con discapacidad, tenemos. Y en la discusión tecnológica es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Digamos, no podemos andar dependiendo de que los desarrolladores de tecnología tengan la perspectiva de la discapacidad, porque además tampoco son quienes conocen la realidad de las personas con discapacidad. Es desde el propio colectivo de las personas con discapacidad donde tiene que empezar a surgir la demanda de la tecnología. Es decir, el colectivo tiene que ir marcando la pauta, decir, bueno, esta tecnología tiene que tener estas características, tiene que responder estos deseos, y tiene que ser de tal forma. No esperar a que el mercado y el desarrollo nos vaya ofreciendo soluciones tecnológicas, sino desde el propio colectivo de la capacidad ir instando y promoviendo. Y tú me dirás, bueno, pero no, esto requiere dinero, requiere inversión, por supuesto. Pero es ahí donde el colectivo organizado políticamente tiene que detectar que obviamente en toda esa inversión que el Estado hace, digamos, de desarrollo tecnológico, un porcentaje de ese dinero tiene que ir al desarrollo digamos, de tecnologías inclusivas, ¿no? Y ahí donde el colectivo tiene que reclamar, tiene que presionar a nuestros sistemas de financiación pública para que se invierta en desarrollo, pero en desarrollo en el cual participen las personas con discapacidad. O sea, que se les dé un espacio, claro. Requiere o sí participación inclusiva, digamos, del propio colectivo de las discapacidad en el desarrollo de juegos. Así como se dice que la única forma de garantizar una inteligencia artificial ética
es mediante la incorporación en el proceso de desarrollo de esta tecnología, no solamente de matemáticos, programadores, sino de abogados y filósofos. También, digamos, yo diría, para el desarrollo de tecnología inclusiva necesitamos 3 patas. El tecnológico, el ético legal y el enfoque de la discapacidad. El propio colectivo de las personas con discapacidad, decidiendo qué tipo de tecnología quiero, qué es lo que necesitamos, de qué forma necesitamos y con qué garantías. Yo creo que esta es la única forma en la cual vamos a lograr una tecnología inclusiva. Si seguimos dependiendo a que el sector de desarrollo, que además sabemos que se basa por criterios capitalistas, es decir, si este desarrollo tecnológico lo van a usar el 1% de la población, no me interesa, y solamente me interesa todo aquello que vaya a ser producido masivamente, porque esto económicamente va a ser rentable, sabemos por dónde va, cómo termina eso. Sí, sí. Entonces, es importante entender que este desarrollo tecnológico está de la mano con el respeto de los derechos de las personas. Y es una cuestión jurídica, es una cuestión político-jurídica que exista tecnología accesible. Claro. Y sobre todo tecnología inclusiva. O sea que nos queda como una enseñanza de que toda aquella tecnología creada debería en su marco regulatorio contemplar la visión de la discapacidad como una de sus áreas importantes de desarrollo. Absolutamente. Inclusive también en la primera parte de lo que hablamos de la charla, es decir, en aquellos aspectos más complejos digamos, ¿no? de tecnología que afecta la deficiencia, creo que ahí inclusive aún más todavía, ¿no? Tiene que estar el colectivo de la discapacidad representado y en un proceso de participación. Claro. Aquí quizás siempre lo que se plantea es el sector de la discapacidad no está en contra ni a favor de nada. Lo que sí está muy claramente es queremos estar en el debate, queremos estar en el proceso de decisión. Toda medida que nos afecte, queremos estar. Perfecto. Porque tenemos el derecho legal, lo dice la propia convención, en todos los asuntos concernientes a los derechos de las personas con discapacidad, tienen que estar representados por sus organizaciones representativas. Y esto es un imperativo legal y fundamental para el desarrollo justamente de soluciones tecnológicas y legales que sean verdaderamente inclusivas. Perfecto. Bueno, Francisco, se nos acaba el tiempo. Ya, la verdad que impecable. Nos quedó súper claro. ¿Qué tema más apasionante? La verdad que me despertaste como muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas ganas de conocer más. Así que gracias por todo tu valioso aporte y sobre las nuevas tecnologías. ¿Y cómo es la consigna que tienen el eslogan? Nada para nosotros y nosotros. Eso es perfecto. Bueno, gracias Francisco por tu tiempo y recomendamos que sigan tu LinkedIn como para saber más de tus estudios. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, evidentemente, bueno, hemos podido hacer hoy un paneo muy superficial, ¿no? Totalmente. Nos quedamos en los subtítulos. Exacto. Nos quedamos en los subtítulos. Creo que más o menos hay idea de por qué, o sea, yo me voy contento si el oyente, digamos, termina con una idea de entender por qué el desarrollo tecnológico es importante y trascendental para el discurso de los derechos de las personas con discapacidad. Si logramos eso, ya creo que vale la pena la charla que tuvimos. Perfecto. Bueno, Francisco, un gusto tenerte y nos estamos viendo, capaz que para otra charla sobre este tema. Por supuesto, por ahí podemos tomar algunos de estos temas y lo profundizamos un poco. Perfecto. Bueno, Francisco, un beso y a todos suscríbanse al canal y eso fue todo en la Rebelión de los Datos. Chao.